Muy buenos días. Hoy estamos con Alba Sotelino Cuñago. Vamos a hablar sobre altas capacidades, concretamente los mitos sobre las altas capacidades y la importancia de la escuela como promotora del cambio. Es un privilegio, como de costumbre, estar aquí con Alba, en este caso, que es, entre otras cosas, pues tenemos que decir que es licenciada en psicología, es especialista universitaria en el fortalecimiento de la resiliencia en niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar, es, experta en el programa máster de formación sobre intervención ABA en autismo y otros trastornos del desarrollo y, lógicamente, si vamos a hablar de altas capacidades, porque es experta en altas capacidades y desarrollo del talento. Es decir, que es coautora en el manual Análisis de la Conducta, Teoría y Aplicaciones Clínicas. Coautora, efectivamente, con el capítulo Un día en la vida de un psicólogo educativo. Cómo hacer análisis de la conducta y no morir en el intento. Y bueno, también, entre otras cosas, imparte formaciones sobre psicología basadas en la evidencia y ha impartido talleres para el Instituto de la Mujer y de la Juventud de la Junta de Andalucía. Actualmente trabaja por cuenta propia en diferentes gabinetes privados y colaborando con asociaciones locales. Y bueno, Alba, es un privilegio poder contar contigo y que nos abras el mundo de las altas capacidades para la población y para que tengamos mayor conocimiento sobre este mundo. Es bueno, es bueno. Lo primero que cabría decir o que cabría preguntar en este caso, Alba, eh, ¿qué son las capacidades? Bueno, Antonio, ante todo, muchísimas gracias por haberme ofrecido este espacio y haber querido contar conmigo. La verdad es que me siento muy a gusto aquí. Y bueno, yo en todo momento voy a hablar desde mi humilde experiencia, desde lo que sé. Me puedo equivocar en algo, pero desde luego voy a intentar dar las definiciones más aproximadas o al menos las que yo creo que son más convenientes para esto, ¿vale? Yo te voy a dar una definición sobre las altas capacidades que viene de la National Association for Gifted Children en Estados Unidos, ¿vale? Y que lo que te viene a decir es que las personas con altas capacidades son aquellas que demuestran una serie de aptitudes y competencias sobresalientes. Es decir, cuando nos referimos a aptitud, nos estamos refiriendo a la rapidez en la adquisición de nuevos aprendizajes y de razonamientos. Y cuando hablamos de competencia, nos estamos basando en el desempeño o en el rendimiento. ¿Vale? Tanto estas aptitudes como competencias tienen que situarse en un 10% superior por encima del grupo normativo en uno o más dominios de conocimiento, es decir, percentiles a partir de 90. Si ponemos una clase de 100 niños a hacer una tarea, pues bueno, digamos los 10 que mejor la hagan, ¿vale? Diciéndolo de una manera Sí, muy sí, coloquial y sí. muy generalista. Y luego, ¿qué es esto de los dominios? Pues los dominios pueden incluir cualquier área de una actividad estructurada con su propio sistema simbólico, como puede ser matemáticas, música, lengua, etcétera, o un conjunto propio de destrezas que pueden ser sensoriales o motrices, como por ejemplo pintura, danza, deportes. Y es que cuando hablamos de las altas capacidades, normalmente nos referimos a las intelectuales, pero realmente también puede haber unas altas capacidades a nivel físico. Aquellos niños y niñas que demuestran unos niveles de agilidad, coordinación, velocidad, pues muy superiores para aquello que cabría esperar. Claro, es que siempre lo solemos enfocar efectivamente a altas capacidades intelectuales, pero no nos paramos a pensar muchas veces en que hay otros aspectos en los que pueden esos niños dominar, claro. Efe- Efectivamente. Efectivamente.
Eh, ¿Podrías decirnos a grandes rasgos un tanto por ciento de población que pueda presentar actitudes sobresalientes en unos o varios dominios de ejecución y conocimiento? Pues según esta definición, tendría que ser el torno al 10% de la población. Fijaos, y 10% no es poco. De hecho, cuando hablamos de análisis, de diagnóstico, de las altas capacidades, si tú quieres podemos hablar de esto después, pero normalmente se sitúa a un nivel bastante más bajo del 10%. O sea que suele haber un infradiagnóstico en este sentido. Sí, sí. Últimamente se ha producido algún aumento en la detección de niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Yo diría que sí, yo diría que hay un aumento de tanto en diagnóstico como en intervención, pero personalmente sigo pensando que nos quedamos un poco cortos, ¿no? También por falta de recursos, falta de personal, falta de materiales, que en fin, esto no es tampoco Sí, sí, sí. una culpabilización hacia un profesorado, No, ¿no? no, Sino no, que bueno, los recursos evidentemente, son los que hay, ya está. Claro, evidentemente. de hecho, tengo aquí un dato que considero muy interesante y es que, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, durante el curso 2021 y 2022, el número de alumnos, ¿vale?, que cursan primaria y secundaria diagnosticados de altas capacidades fue unos 46.000 y pico, en concreto 46.238. Claro, si atendemos al conjunto de población de niños que estudian primaria y secundaria, realmente dudo que esto se adecue a este 10%. Por lo tanto, sí que creo que hay un mayor diagnóstico en general y una mayor capacitación también del personal docente para poder identificar ciertos comportamientos que nos hagan pensar tal, pero que realmente el número de diagnósticos sigue siendo bastante inferior a lo que cabría esperar. O sea que habría muchos casos que no se hayan podido detectar, ¿no? Y hay Podría ser. muchos casos, sí, y hay muchos casos que incluso se detectan en la adultez porque la persona pide una evaluación a nivel privado. Claro, O muchos casos que se detectan a través de gabinetes privados y con esos informes, pues ya sí que los papás y las mamás van al colegio. claro, efectivamente. Mm. Eh, debe de estar presente en el sistema educativo actual la atención a la diversidad y el apoyo a las diferencias individuales. Pues si la información que tengo es correcta, de hecho, la Ley Orgánica 2/2016 del 3 de mayo, que está en el BOE, reconoce la atención a la diversidad como un principio fundamental de toda la enseñanza básica. ¿Vale? Para lo cual, pues bueno, debe prever una serie de medidas que pueden corresponder a criterios, pues, inclusión, no determinación, equidad, etcétera, etcétera. Es decir, que la atención a la diversidad está recogida en la ley orgánica, por lo tanto es fundamental que desde instituciones académicas y educativas se abogue por ella, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que ocurre cuando hablamos de necesidades educativas especiales o alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es que lo tenemos asociado a aquel alumnado que tiene dificultades en el aprendizaje, pero realmente las altas capacidades intelectuales también forman parte de estos alumnos que tienen unas necesidades distintas, puesto que el ritmo, la fluidez, la profundidad de contenidos, ellos y ellas lo adquieren de una manera distinta, por lo tanto suelen pasar Claro, a través de distintas etapas del currículum de una manera mucho más rápida y sí que necesitan una atención especializada porque es que tenemos que tener en cuenta que si no atendemos a esta atención a la diversidad con ese tipo de alumnado estamos perdiendo un capital social tremendo y por supuesto esto también puede contribuir a un futuro fracaso escolar. Y es que de hecho muchos chavales con altas capacidades no terminan sus estudios o se ven completamente desmotivados para todo lo que tenga que ver con una tarea académica. Por eso es tan importante recoger y sensibilizarnos ante la atención a la diversidad. porque muchas veces de cara a los demás son vistos como bichos raros. Como los empollones, sí, como los bichos Eh, raros. Sí, sí, sí. Que no tiene por qué ser Efectivamente. así, ¿eh? No tiene Exacto. por qué ser así siempre. Y eso correspondería a un mito que tenemos tradicionalmente muy instaurado, ¿no? Sí, Pero bueno, más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que
si ellos y ellas aprenden de una manera más rápida, más fluida, lo previsible es que las tareas repetitivas, automáticas, pues a ellos les genere muchísima desidia y también muchísima frustración. Por lo tanto, lo que se suele decir coloquialmente, se aburre muchísimo. Entonces no tienen ningún tipo de motivación hacia el aprendizaje. Y de hecho, uno de los componentes que caracteriza las altas capacidades es la persistencia en una tarea. Es decir, Exacto. el querer aprender y el mantenernos de manera activa siendo partícipes de nuestro propio aprendizaje. Y si desde el colegio tampoco se facilita, pues lo previsible es que estos niños y estas niñas no lleguen a desarrollar todo el potencial que tienen y lo Claro, puedan convertir en talentos. Uh -huh. claro. Hablando de mitos, lo siguiente que te iba a preguntar yo era, efectivamente, existen muchos mitos sobre este alumnado. ¿Quiénes son los que los mantienen y perpetúan? Pues yo diría que toda la comunidad, padres, vecinos, profesores, personal educativo, otro tipo de profesionales que no tienen formación al respecto, que y esto también, de alguna manera, les va a afectar a ellos y a ellas, ¿vale? Son los mayores afectados porque también son los que están en una mayor situación de vulnerabilidad. Y es cierto que estamos avanzando mucho en el conocimiento sobre este sentido, pero sigue habiendo muchísimos mitos, como por ejemplo el mito del 130, que a partir de un CI 130 se considera que el niño o la niña es superdotado, superdotada, y si no llega al 130 entonces no. De hecho, el término superdotación creo que cada vez está quedando más en desuso por toda la connotación que trae y porque al final parece una diferenciación cualitativa. A partir de 130 sí, menos de 130 no. Y por eso está cobrando tanta relevancia el concepto de o definición de alta o altas capacidades. Eso por un lado. Luego, por otro lado, siempre solemos tener la visión del niño o niña con altas capacidades como aquel que no se relaciona con los demás, con aquel que mete libros de álgebra dentro de libros de texto o de cómics o lo que sea, que no son habilidosos en los deportes, que no tienen actitudes líderes, que normalmente no cuajan con el grupo de iguales, y eso no tiene por qué ser así en absoluto. De hecho, también algo que les suele caracterizar mucho es que suelen tener un buen desempeño social y todo lo que ahora se le llama las soft skills, ¿no? Habilidades de liderazgo, habilidades resolutivas, etcétera, etcétera. Y luego también otro de los grandes mitos, que creo que es uno de los que más daño hace, es el pensar que por el hecho de tener un mayor potencial de aprendizaje tienen que aprobarlo todo. Y no es raro encontrarnos con frases del tipo, yo no creo que tenga altas capacidades porque matemáticas se le da mal, o porque suspende o no llega a sacar sobresaliente en absolutamente todas las asignaturas. Eso es un error gravísimo, porque también de alguna manera se les está enseñando que van a tener altas capacidades siempre y cuando lo saquen todo sobresaliente. Bueno, pero ¿qué ocurre si no sacan todo sobresaliente? Entonces, también aquí personalmente creo que entramos en una serie de razonamientos circulares que ni explican, ni predicen, ni nos ayudan a entender ningún tipo de comportamiento, porque si atendemos a que el niño tiene altas capacidades porque saca buenas notas, entonces saca buenas notas porque tiene altas capacidades. Y de Claro, alguna manera no nos estamos, claro, no salimos del círculo. O el niño tiene altas capacidades porque en clase se comporta de una manera tal u otra o tiene un cierto tipo de intereses o de gustos, ¿vale? ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué tiene estos intereses? Porque tiene altas capacidades. Entonces, claro, aquí la acción educativa también se va a ver un poco mermada porque hay una atribución externa. Haga lo que haga, el niño es listo o la niña es lista y va a generar sus recursos de una manera espontánea. Y a mí no me va a necesitar para formarle en su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque es listo. claro, Y eso a lo largo de la vida les va a hacer mucha mella, porque estos efectivamente. chavales van a tener que enfrentarse a distintos retos en distintas etapas del ciclo vital. Y yo sí que he escuchado alguna vez cuando ya llegan a la universidad, claro, es un sistema distinto, tienen que estudiar de una manera diferente y pasarlo fatal, porque como a lo largo de su vida su identidad ha sido el mejor o la mejor de la clase, en el momento en el que ya no son el mejor o la mejor y ya no pueden medirse con un número ni compararse con respecto a los compañeros, entonces caen en vacíos existenciales, porque dicen, bueno, entonces ¿yo quién soy? Yo en base a que he ido construyendo mi identidad. Por lo tanto, es muy importante estar sensibilizados con todo esto desde que ellos y ellas son pequeños, para ahorrarles un sufrimiento en el futuro. Estos niños son propicios para, para padecer bullying.
No tiene por qué. No tiene por Porque qué, ¿no? no tiene por qué, porque, a ver, realmente bullying lo puede sufrir cualquier niño y cualquier niña. Porque esto sería como decir, si mi hijo o hija tiene altas capacidades, es más propenso a sufrir bullying. ¿Por qué? Porque tiene altas capacidades. Es decir, es que volvemos a este razonamiento circular. Y Claro. lo que tenemos que intentar es visibilizar o analizar cuáles son las variables individuales o contextuales que le puedan hacer sentirse más vulnerable en determinados contextos y sobre todo siempre analizar el papel de los agresores. Muchas veces, Ahora mismo no tengo una estadística al sí, respecto, sí, pero sí. así a voz de pronto te Te diría que no tiene pregunto por qué. porque muchas veces la falta de adaptación junto con el resto de compañeros, la falta de que se de relación con los demás, con sus compañeros. Por eso te lo preguntaba, si podía llegar a que los compañeros de alguna manera lo que quisieran era, bueno, como decir, como este es el bicho raro, bueno, fuera un caso ejemplo de realizarle este tipo de conducta. Claro, pero es que dentro de las altas capacidades tenemos a niños que son exitosos en los deportes, que son muy líderes, que tienen unas habilidades sociales tremendas, que se llevan bien con la gente de la clase. Por eso digo que creo que hay que atender más a las características individuales. Claro, efectivamente. Mm, Que muchas veces eso hace que le salven de este tipo de conducta, básicamente. mm. Eh, ¿Qué consecuencias tiene mantener este tipo, bueno, estos falsos mitos y prejuicios populares? Bueno, que al final, por un lado, no se genera un conocimiento nuevo, no se va reciclando el conocimiento, por lo tanto, van a seguir pasando los años y vamos a seguir partiendo de un mismo modelo educativo en el cual los chavales no solo no se van a ver beneficiados, sino que se van a ver claramente perjudicados y como que también creo que puede llevar a cierto inmovilismo. ¿Por qué? Porque si yo parto de la base que haga yo o no haga, si el chico o chica es súper dotado, tiene altas capacidades o lo que sea, mmm, no va a necesitar ningún tipo de apoyo educativo porque por sí mismo va a generar sus propias oportunidades de aprendizaje, entonces a mí me va a inmovilizar. No voy a tener que buscar estrategias extra, no voy a tener que profundizar, no voy a tener que revisar mi propio conocimiento, por lo tanto seguimos perpetuando un modelo que no funciona, porque es que todo, o sea, de lo que se trata esto es darle a cada chaval dentro de nuestras posibilidades lo que necesite. Y en esto se basa también la atención a la diversidad, en que cada alumno o alumna reciba o tenga las oportunidades de enseñanza Efectivamente. necesarias para fomentar su propio trabajo a partir de su propio ritmo y su propio desarrollo. Si dejamos a este alumnado de lado porque no da problemas, porque aprueba, porque tal, realmente les estamos causando un perjuicio de cara a un futuro. Claro. ¿Crees que es vital ofrecer formación y asesoramiento tanto a padres como a docentes? ¿Y con qué objetivo? Yo diría que sí, que es muy importante, pero no solamente en el tema de las altas capacidades, sino en todo lo que En pueda general, suponer ¿no? una labor pedagógica. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que cuanta más información tengan los agentes educativos, ya sean padres, abuelos, incluso o profesores, etcétera, mejor vamos a saber cómo detectar estas necesidades y más informados vamos a estar y por lo tanto, ahora que estamos hablando de esto de los mitos, no vamos a seguir reproduciéndolos, pero para eso necesitamos una información que esté actualizada, que sea veraz, que cuente también con personal cualificado y que de alguna manera Que tenga nos haga evidencia revisar nuestro, científica, claro, 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 y que de alguna manera nos haga revisar nuestro propio sistema de creencias para saber de qué manera podemos trabajar con estos peques. efectivamente. Eh, ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes que existen en la actualidad? Pues mira, algunos de lo que te he estado comentando antes, el mito del CI 130, el mito de que ellos mismos van a generar su propio aprendizaje de una manera espontánea, el mito de que no van a saber relacionarse socialmente o que a nivel psicomotriz
pues pueden ser torpecillos en los deportes, etcétera, etcétera. También el mito de que lo tienen que aprobar absolutamente todo y con sobresaliente porque es que si no, no se consideran de altas capacidades. O hay muchísimo, hay Hay muchísimo. muchísimos. Mm, sí, también el mito de que no van a saber relacionarse con gente de su edad. En fin, son mitos muy generalistas Claro. y que ¿Y, parten de una visión muy tradicional. Sí. y qué tipos de medidas puede adoptar tanto el profesorado como a nivel de familia con en estos casos? Bueno, a nivel del profesorado, yo no me dedico al trabajo en la Sí, escuela pública, ¿vale? Yo voy a hablar pero desde lo que sé. desde lo que tú sabes, ¿qué Sí, tipo de medidas se podrían adoptar a nivel de clase los profesores y luego a nivel de familia? pues hasta donde yo sé, a nivel de clases sí que hay programas de flexibilización y profundización curricular, es decir, hacer de una manera más extensa los contenidos que estamos dando. Y luego también dentro de las medidas de flexibilización, pues está el subirle de nivel a los niños. Hay veces que se les sube un curso, hay veces que se les sube de curso en algunas asignaturas. Luego, por otro lado, muchas veces se dan los clústeres, es decir, el agrupamiento por iguales, que no tiene que ver con la edad, sino con una capacidad competencial o una capacidad, o sea, o unas aptitudes. Eso por parte del cole. Y luego, por otro lado, sí que este tipo de alumnado pueden ser beneficiarios de unas becas que da la Junta de Andalucía con el Ministerio de Educación, creo que en otras comunidades autónomas también se da, que son becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y allí pues sí que pueden llevar a gabinetes privados, como por ejemplo yo trabajo con ellos, ¿no? Y a partir de ahí hacer programas de enriquecimiento cognitivo que pueden ser individuales, atendiendo a sus propias necesidades, sus propias inquietudes intelectuales, ofreciéndoles unas oportunidades de aprendizaje distintas a lo que se puede dar en el contexto clase, a nivel de contenidos o también a nivel de profundización. Y a nivel de familia, A nivel de familia también, aparte de sí. mirar esto de las becas, sí que yo recomendaría que se acercaran a asociaciones de padres, a asociaciones donde también se pueda trabajar con estos niños y estas niñas haciendo actividades o excursiones, talleres, etcétera, porque creo que puede ser muy beneficioso tanto para los nenes como para los padres y las madres, porque al fin y al cabo van a partir de un grupo de iguales que tienen unos intereses similares, que tienen unas inquietudes parecidas. Los padres ahí también pueden encontrar apoyo cuando no sepan muy bien de qué manera gestionar distintas situaciones y los niños y las niñas pues también van a tener todas estas oportunidades para seguir desarrollando estas aptitudes que posteriormente pueden llegar a convertirse en talentos debido a este potencial de aprendizaje. ¿Cómo se puede detectar cuando un niño tiene altas capacidades? Bueno, aquí a nivel autonómico en Andalucía sí que sé que en el paso de la escuela infantil a la primaria sí que se les suele hacer una evaluación a través de unas escalas, las escalas de Rogers, que se le pasa tanto a los profesores como a los padres, que tienen que irlo rellenando de una manera individualizada y después se van comparando los resultados y esos resultados dan unas puntuaciones que van más allá de ciertos percentiles, por decirlo de alguna manera, entonces ya sí que se evalúa a los niños. Normalmente las evaluaciones suelen venir por parte del personal del EOE o del orientador o orientadora del cole y ya a partir de ahí a los peques sí que se les pasa una batería de test que están estandarizados para ir viendo este factor de inteligencia. Y a partir de ahí, pues ya también se va preguntando a profesores, padres también, etcétera, etcétera. Se recaba Y esa, información, ¿no? sí, se va recabando información de distintos agentes educativos y además de las pruebas de rendimiento cognitivo, también se les suele pasar pruebas de creatividad, porque Ajá. también un rasgo que suele caracterizar mucho a las altas capacidades es que suelen ser chavales eminentemente creativos. Entonces, a partir de ahí, ya sí que se pueden ir comparando puntuaciones y demás, y ya se puede ir viendo si pueden existir indicios o no. Porque pueden tener altas capacidades de talento simple, ¿no?
y de talento complejo. Claro, esto también tiene que ver con uno de estos mitos que hemos estado desglosando antes, que es que tienen que aprobarlo todo con sobresaliente. A lo Sí, mejor simplemente el chico o la chica destaca, sobresale muchísimo, por ejemplo, en música. Y a lo mejor con 6 7 años es capaz de tocar un instrumento como lo haría alguien que lleva toda su vida practicando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no vale con simplemente tener este potencial de aprendizaje, sino que tenemos que trabajar en ello para poder, como he comentado previamente, llegar a convertirlo en un talento. Porque si esto no se cultiva, obviamente se va a perder, claro, ¿vale? Y porque muchas veces pensamos que quien es listo nace listo y muere listo. Y esto es, no eso era lo funciona que te iba a así. preguntar. ¿Cómo se sabe cuándo es un niño inteligente y cuándo tiene altas capacidades? Porque ahí, ¿cuál es el baremo que puede decir? Es que es inteligente, pero no tiene altas capacidades. ¿Cómo se puede dilucidar? Bueno, es Claro, complicado, porque tampoco hay unas líneas tremendamente marcadas, o al menos no debería ser así, ¿no? Aunque puede que a veces sí que las haya, pero si estamos partiendo de que la idea inicial es que el 10% de la población pueda presentar algún tipo de alta capacidad, se entiende que en torno a un percentil 90-95 ya sí que empezaríamos a hablar de esto. pues bueno, me cabría decir que ha sido un privilegio poder contar contigo, Alba, aquí en este programa que hoy nos compete, en el que hemos hablado sobre altas capacidades y bueno, pues como experta en altas capacidades, decirte que ha sido muy importante que nos haya abierto los ojos sobre cómo hay que tratar a este alumnado, lo que hay que erradicar y lo que tenemos que, en lo que hay que, bueno, implementar nuestra ayuda. Y bueno, pues decirte que ha sido un auténtico placer contar contigo y bueno, pues que en este 12º programa del Club de los Poetas Muertos, bueno, ha sido una gran visita y en el que quiero darte las gracias por haber hecho un hueco en tu agenda para atendernos. Muchísimas gracias. Nada, yo encantadísima. No me gusta decir que soy experta en nada, o sea, yo no me considero experta en nada, pero Lo bueno, sé, pero espero, sí, pero espero haber podido aportar mi granito de arena en todo esto. pues muchísimas gracias por todo. A Hasta ti. luego.